¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 1-3 en un partido bastante plácido del Real Madrid frente al Alavés, con esos goles de Caroline Weir, Naikari y Esther González. Un partido donde hemos sido claramente superiores, con bastantes notas interesantes, positivas del equipo. A mí hay bastantes cosas que me han gustado. Creo que el partido de Maite Oroz ha sido descomunal, con un dominio clarísimo. Ese doble pivote con Tera Valleira me apetecía un montón verlo. Hoy también, al no estar Zornoza, te obligaba un poquito más a eso. Lo hemos podido ver en la segunda parte a Toletti, tener sus minutos después de estar fuera de los terrenos de juego. Pero bueno, creo que en el centro del campo se ha cultivado mucho la parte de esta victoria, ¿no? Ante un aguerrido, a la vez, eso sí, intenso por momentos, pero creo que realmente solo ha habido en algún momento de la segunda parte donde parecía meterse con el 0-3, con ese gol, otra vez, en una situación de estrategia defensiva del Real Madrid, pero realmente no daba la sensación de que pudieran competir al Real Madrid este partido. Y novedades, Esther y Naikari juntas en un 11 titular, algo extraño por parte de Alberto Toril, no es un tipo de maniobra que suela ejercer el técnico madridista. Y bueno, es un recurso más de plantilla que tiene. Yo creo que lo vamos a ver bien poquito esta temporada, pero entendiendo que además tienes partido el fin de ante el Athletic Club, calendario, pues tienes que manejar los recursos de plantel que tienes, creo que manejar otras optativas tácticas posicionales, creo que es siempre una buena herramienta. Me ha gustado por momentos el partido de Atenea, con tres centrales y ya carril largo. Ya sabéis que a mí este sistema no me convence del todo, pero eso pues también liberan el carril Atenea, que ha dejado muy buenos detalles, sobre todo en esa jugada del gol final con Esther, ¿no? También cositas de Sofía Svava, que siga a un buen nivel global, la danesa, creo que se ha consolidado en esa zona. Y lo dicho, creo que muy buenas prestaciones. Lo de Weir, otro nivel. Lo de Caroline Weir, pues aparte de que ha abierto la lata, es una jugadora de gol por partido. Ya lo dijimos en este canal, es una futbolista que lo ve todo fácil y cuando está activa en el juego, pues mucho más. También es verdad que no necesita participar mucho para ser clave, pero oye, si entra más en juego, pues el equipo entre líneas lo agradece un montón porque es una de las jugadoras que claramente ve el juego de manera más factible para toda esa zona ofensiva del Real Madrid femenino. Así que nada, un partido pues relevante para seguir dándole solidez a esa opción de la segunda plaza que yo veo muy bien para el equipo, a corregir pequeños detalles defensivos que el equipo tiene que seguir mejorando, corners defensivos y tal. Pero bueno, creo que es un partido que tampoco tiene mucha más historia, victoria bastante clara a domicilio. No perdemos, solo perdemos contra el Barça en Liga y el Real Madrid pues dando una sensación de ser un equipo súper solidario, sólido, equilibrado y capaz de anteponerse o imponerse, mejor dicho, a todos los rivales por calidad, como digo, exceptuando al Fútbol Club Barcelona. Y minutos para Toletti, también en las buenas noticias, Sandy Toletti, que va a tener que ser un elemento de relieve. Está teniendo una temporada difícil, yo sigo confiando en ella y creo que va a seguir teniendo minutos relevantes en el paso de temporada y creo que Toril confía en ella, sinceramente. O sea que muy buenas noticias, necesitamos mucha frescura en esa zona de la medular y la francesa va a ser una jugadora que nos va a aportar muchas cositas de aquí a próximas jornadas. Eso como el gran detalle distinto, ¿no? A lo que es el resto de cuestiones del partido. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? ¿Qué os ha parecido el partido? Lo dicho, para mí, Weir y Maite Oroz, las dos MVPs del partido. Esa novedad de Esther y Naikari. Hoy sin minutos para Feller, que yo creo que va a ser titular frente al Atlético de Bilbao. Creo que en el día de hoy la ha reservado. Creo que Toril está intentando manejar todo lo que ha sido el desgaste Supercopa, el Barça, desgastes físicos, problemas, etcétera. Creo que todo eso lo va a intentar manejar de la mejor manera posible en este proceso clave de temporada y por eso yo creo que Naomi Feller no ha jugado en el día de hoy, ni siquiera en la segunda parte. Así que nada, chavales, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.